Muy buenas tardes, mi nombre es Kevin Alexander Q. García. Mi número de carnet es 2019-04-802. Soy estudiante en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En esta oportunidad les vengo a presentar un video académico para el curso de Derecho Civil 3, quinto semestre. Vamos a platicar acerca de derechos y obligaciones y vamos a estudiar el tema de la determinación relativa de la prestación. La determinación de la prestación. Determinar una prestación es un requisito indispensable que consiste en determinar una obligación o una prestación. Por lo tanto, si no se plantea este supuesto, es difícil que se logren cumplir efectivamente las obligaciones. Una prestación consiste en la conducta o en la acción de hacer o no hacer. En las obligaciones se manifestará la acción de dar. Por ejemplo, yo voy a intercambiar dinero y a cambio voy a recibir 5 libras de azúcar por parte de un vendedor. Y con los supuestos de determinabilidad de la prestación, mencionamos que para poder perfeccionar la obligación de dar, se debe determinar la especie de la obligación. El artículo 1320 nos menciona que la elección de dar, cosa determinada por su especie, la elección le corresponde al deudor. Por lo tanto, de no determinar la obligación individualmente establecido, esta es nula ipso iure. Entonces, ya teniendo este supuesto en nuestra mente, vamos a estudiar los tipos de obligaciones. Están las obligaciones genéricas, las específicas, las alternativas y las facultativas. Con respecto a las obligaciones genéricas, este tipo de obligaciones se manifiesta en la cantidad, el número, peso o medida. Y en estos tipos de obligaciones genéricas no se encuentran determinadas. Por ejemplo, 2 libras de hierro de amar, 15 quintales de maíz o un vehículo cualquiera. Y este tipo de obligaciones genéricas se caracterizan porque existe una idea de pluralidad y estas se pueden sustituir. Vamos con las obligaciones específicas. Estas obligaciones específicas comúnmente hacen referencia a algo o a un bien determinado. Por ejemplo, el pago de un alquiler en el centro comercial Tikal Futura, local número 12, por una cantidad de 10.000 quetzales mensuales. Y este tipo de obligaciones específicas se caracteriza por una prestación individual y la idea de singularidad. Vamos a estudiar las obligaciones alternativas. En el artículo 1364 del Código Civil establece que tiene por objeto dos o más prestaciones diversas en forma disyuntiva, de tal manera que el deudor se libera de esas obligaciones cumpliendo con una de ellas, y se caracterizan estas obligaciones alternativas por la disyuntiva o. Por ejemplo, don César tiene una deuda en un banco y para poder saldar su deuda tiene tres opciones: vender su casa o hipotecar su casa, o bien realizar otro préstamo para pagar la deuda principal. Y en este tipo de obligaciones alternativas le es más fácil al deudor cancelar las obligaciones, le es más favorable. Y vamos con las obligaciones facultativas, que son conocidas también como las obligaciones con cláusula facultativa. En este tipo de obligaciones solo existe una prestación debida y una de las partes se puede reservar la facultad de modificarlas. Estos tipos de obligaciones se caracterizan porque es gravoso para el deudor y existe una singularidad obligatoria. Vamos a pasar a nuestro siguiente tema. A continuación platicaremos acerca de las obligaciones pecuniarias. El dinero. Vamos a definir lo que es el dinero. El dinero es un bien mueble, genérico y fungible, que se va a materializar en monedas, en dinero, en billetes, mejor dicho, y estos sirven como un medio de trueque o de cambio. La mayoría de personas utilizamos dinero para vender o para comprar bienes y servicios, y comúnmente para cancelar todo tipo de deudas. Vamos a platicar un poco acerca de las funciones que ejerce el dinero, y son tres funciones. La primera función: sirve como intercambio. Es decir, que nosotros podemos adquirir todo tipo de servicios y de bienes. El dinero, como segunda función, como medida de valor. Este va a determinar el valor y el esfuerzo de los bienes y de los servicios. Por ejemplo, yo poseo una camisa que me costó 50 quetzales. Dicha camisa
se valoriza de la siguiente manera: 25 quetzales por 2 yardas de tela para su elaboración, 5 quetzales en valores de botones y accesorios de la camisa, que da un total de 30 quetzales, y los otros 20 quetzales restantes se van a valorizar en las ganancias que obtenga el vendedor al vender dicho bien. Y el dinero, como tercera función, es un medio de pago, el cual puede extinguir todo tipo de deudas pecuniarias y va a garantizar su cumplimiento efectivo. Por ejemplo, el pago de una deuda médica, o cuando yo le pago al mecánico por reparar un vehículo. Vamos a platicar entonces de las deudas pecuniarias. Una deuda pecuniaria consiste entonces en pagar una suma de dinero. Como el dinero es un medio fundamental para realizar un pago reconocido jurídicamente, por lo tanto, el deudor tiene la obligación de pagar una suma de dinero al acreedor. En el artículo 6 de la ley de moneda se permite el pago en moneda extranjera, siempre y cuando dicha moneda extranjera sea de curso legal. Vamos a platicar entonces acerca de las clases de deuda de dinero. Hay dos tipos de clases de deuda: las deudas de suma de dinero y las deudas de valor. Cuando hablamos de las deudas de suma de dinero, nos referimos a la verdadera deuda pecuniaria, que consiste en entregar una suma de dinero que se ha establecido y tiene un valor económico. El deudor no debe cosas, sino dinero. En las deudas de valor, en este caso el dinero va a funcionar como un equivalente económico de las cosas. En este tipo de obligaciones, el deudor va a entregar dinero en vez de una cosa. Por lo tanto, si la entrega de dinero, esa no fue pactada, sino lo que se estableció en el contrato fue pagar una cosa. Y vamos a platicar acerca de las alteraciones del valor de la moneda, y platicaremos acerca del principio nominalista y el valorismo, el cual este principio nominalista sugiere que el dinero debe ser aceptado como medio de pago por su valor legal. Entonces, vamos a platicar acerca de las medidas correctoras del nominalismo. Y hay de tres tipos: de tipo legislativo, de tipo contractual y de tipo judicial. La medida correctora del nominalismo de tipo legislativo establece cuando el Estado emite los billetes o monedas sus cambios de valor, y siempre que favorezcan al desarrollo de la economía nacional. Los de tipo contractual consisten en que las partes declaran o acuerdan un importe nominal de una deuda pecuniaria. Y los de tipo judicial, en el artículo 1330 del Código Civil, establece que un tribunal va a distribuir o va a decidir si se procede o se modifica un contrato que fue pactado anteriormente. Yo les voy a dar un ejemplo. Yo, como deudor o como inquilino, voy a pagar el precio de costos del mantenimiento de un edificio de donde vivo, y se pactó con el acreedor que vamos a pagar dicho costo de mantenimiento. Sin embargo, existe un accidente y dicho inmueble sufre un accidente, y en consecuencia el mantenimiento de dicho edificio se va a aumentar el doble de lo que se pactó. Entonces un tribunal va a declarar o va a decidir si se procede o si se va a modificar un contrato. Vamos a platicar entonces acerca de los pagos de deuda pecuniaria. Y hay dos garantías o requisitos para que se efectúe esta deuda pecuniaria: que el pago sea en especie pactada y en pago en moneda extranjera. Por ejemplo, yo soy un deudor y un agricultor va a ser mi acreedor. A él le debo una deuda por 250 arrobas de maíz. Por lo tanto, debo de cumplir mi obligación entregando los 250 arrobas de maíz que fue pactado en nuestro contrato. O bien, con este mismo agricultor pactamos que íbamos a pagarles en moneda extranjera, en dólares o en euros. Por lo tanto, no hay obstáculo para pagar este tipo de acuerdo. Y los pagos mediante títulos de crédito o títulos de valores. Nos referimos al pago que se hace por medio de cheques, de pagarés y de letras de cambio. Vamos a platicar entonces acerca de las deudas de intereses. Una deuda de interés o un interés es esa típica deuda dinerada que se deriva de una deuda pecuniaria o de una deuda de suma de dinero, por lo cual es un fruto civil que se va a remunerar en dinero. Y hay tres tipos de intereses. Mencionamos los intereses legales, los convencionales y el anatocismo. Los intereses legales son aquellos que su obligación de pago
los establece la ley. En el artículo 1947 del Código Civil nos menciona que las tasas de intereses que activan públicamente los bancos del sistema al día anterior. Por ejemplo, yo debo una deuda bancaria y mi límite para poder cancelar dicha deuda es hasta el 5 de marzo de 2021. Cuando yo me paso de esa fecha, yo tengo que pagar los intereses al banco. Esos son los intereses legales. Con los convencionales se va a establecer en virtud de un contrato o del acuerdo de voluntades. Por lo tanto, las personas pueden establecer los intereses con toda la libertad que deseen, pero van a tener los límites que establece la ley. Y como tercera deuda de interés está el anatocismo. En el artículo 1949 del Código Civil nos establece más acerca de este tema, pero este tipo de interés se refiere a un pacto que es de pagar los intereses de los intereses o una acumulación de intereses al capital. Vamos a practicar acerca del cumplimiento de la obligación. Cuando hablamos del cumplimiento de la obligación, mencionamos el tema del pago o el cumplimiento. Cuando hablamos del pago, es uno de los modos de extinguir las obligaciones y consiste en el cumplimiento efectivo de la prestación. Por lo tanto, el pago se traduce a la satisfacción del interés del acreedor y la realización del deber del deudor. Hablamos acerca de los presupuestos del pago, que son tres. Artículo 1383 del Código Civil. Para hacer el pago válidamente, es necesario ser dueño de lo que se va a dar en pago y tener la capacidad para enajenarlo. Artículo 1384. El pago debe hacerse al acreedor o a quien tenga su mandato o representación legal. Tercero, artículo 1385. No es válido el pago que se haga directamente al menor o incapaz. Vamos a estudiar las validez del pago. Para la realización del pago y se extinga correctamente y tenga validez, tiene que cumplir con lo que establece el Código Civil. Con los artículos anteriores vamos a dar un resumen. Primer requisito de validez del pago. A quien se pague debe de ser una persona con capacidad de ejercicio. Esa capacidad de ejercicio se adquiere al cumplir la mayoría de edad, los 18 años. El artículo 8 del Código Civil establece más claro este tema. Segundo, el pago se realice de buena fe y no sea en fraude. Tercero, ser dueño del bien con que se va a pagar y el pago no debe estar embargado. Vamos a platicar acerca un poco de los sujetos del pago. En toda relación obligatoria van a existir dos sujetos, el acreedor y el deudor. El acreedor, llamado sujeto activo, se le llama así porque él puede reclamar un derecho. El deudor, en cambio, que se le conoce como sujeto pasivo, esta persona va a padecer de cumplir el derecho del acreedor. Y el pago también lo puede llevar un tercero no interesado. Y el pago que realice un tercero no interesado en nuestra legislación civil guatemalteca sí permite la posibilidad de ese pago que realice un tercero. Requisitos. Artículo 1386. No se puede obligar al acreedor a aceptar cosa distinta de la que debe. Artículo 1383. Tener la capacidad. Vamos a platicar sobre los receptores del pago. Mencionaré 4. El pago que se realiza a persona autorizada. El artículo 1384 menciona que el pago se debe hacer al acreedor o a quien tenga su mandato o representación legal. Segundo, el pago realizado al acreedor aparente. Es válido el pago que se realice de buena fe al que esté en posesión de derecho de cobrar. Tercero, el pago realizado por ingreso en cuenta bancaria o corriente. En este mencionamos al banco como persona jurídica que se le va a designar para recibir el pago o los cobros, siempre y cuando este receptor de pago se haya acordado, y el pago mediante tarjeta, que es el medio por el cual se pueden cumplir obligaciones pecuniarias y es el medio más usado dentro de la sociedad. Acerca de los requisitos objetivos del pago, hablamos acerca de 4 requisitos objetivos. La exactitud de la prestación realizada. Este comprende la entrega de la cosa o del bien, sus accesorios y pertenencias o los frutos que produzca. La integridad del pago.
Eso quiere decir que el deudor debe de prestar todo lo que él hubiese sido programado en la obligación. Por ejemplo, una casa que está dada en hipoteca, para poder cerrar la cuenta de la hipoteca es necesario cumplir y pagar con la cantidad de dinero que demanda. Y la identidad del pago. Es decir, no se puede obligar al acreedor a aceptar cosa distinta de la que debe. Vamos a estudiar acerca del tiempo y el lugar del pago. Cuando platicamos acerca del tiempo nos referimos a esa referencia temporal, lo cual es útil porque nos podemos dar cuenta de la diferencia en el momento en que va a iniciar una relación obligatoria y su fin. El lugar del pago. En el artículo 1398 del Código Civil nos establece: el pago se hará en el lugar que se ha designado en el contrato. Pero si no se designó, el pago se hará en el lugar donde exista la cosa. Vamos a nuestro siguiente tema, que es la prueba del pago, el recibo. El artículo 1390 del Código Civil establece: el deudor que paga tiene derecho de exigir el documento que acredite el pago. Por lo tanto, el recibo es una justificación de pago. Es un reconocimiento que emite el mismo acreedor, y las facturas también son admisibles como un medio de pago. Y por último, platicaremos sobre la imputación de pago. Imputar, ¿qué significa? Atribuir un pago determinado a una deuda concreta. Y esta imputación de pago surge cuando el deudor tiene varias deudas de una misma especie y dicha deuda está a favor del mismo acreedor. Los subrogados del incumplimiento. Cuando platicamos acerca de los subrogados, esa es una forma especial de pago, el cual sirve para liberar al deudor. Es decir, que el deudor va a entregar todos sus bienes al acreedor para así cumplir con la obligación. Y dentro de los supuestos típicos de los subrogados encontramos tres tipos: ofrecimiento del pago, la dación del pago y el pago por cesión de bienes. Cuando platicamos acerca del ofrecimiento del pago y la consignación, en el artículo 408 del Código Civil nos establece que se paga por consignación depositando una suma o una cosa ante un juez, es decir, que va a haber una intervención judicial. Casos en que procede el ofrecimiento del pago. Artículo 409 del Código Civil menciona 8. El principal es que en cualquiera que otros casos en que el deudor no puede hacer directamente un pago, en los procedimientos del ofrecimiento del pago los encontramos en el artículo 568 al 571 del Código Procesal Civil y Mercantil. Su procedimiento se transmite en incidente y el efecto de este supuesto típico de los subrogados es que va a extinguir la obligación. Artículos 1411 y 1412 del Código Civil. Vamos a platicar acerca sobre la dación del pago. Este es el acto por el cual el deudor va a realizar a título un pago. Es decir, que dentro de la figura de la dación, el deudor va a entregar una cosa diferente de la que él prometió. Y por último vamos a platicar acerca del pago por cesión de bienes. Este pago por cesión de bienes se refiere a ese abandono voluntario del deudor que hace sobre sus bienes para que pasen a los acreedores. En el artículo 1417 del Código Civil establece que hay dos tipos de pagos por cesión de bienes: el judicial y el extrajudicial. En el judicial se dice que es de tipo contractual, es decir, que va a haber una intervención de los órganos judiciales. Y dentro del extrajudicial se va a referir al beneficio que le van a conceder al deudor cuando el acreedor lo pacte con él. En los efectos los encontramos en el artículo 1418 del Código Civil, los cuales son los siguientes: va a haber una cesión de bienes, es decir, el deudor va a entregar en posesión de sus bienes al acreedor. El incumplimiento de la obligación. Vamos a dar una definición acerca sobre lo que significa el incumplimiento de una obligación. Bueno, primero,
Sabemos que cumplir es realizar el programa de una prestación y por lo tanto el incumplimiento va a ser lo contrario. Tiene por objetivo la insatisfacción del interés del acreedor, la omisión del préstamo en el tiempo expresado o el incumplimiento se refiere a que va a haber una obligación que puede generar una mora o daños que se deben de reparar. El artículo 1423 del Código Civil establece que el incumplimiento de la obligación por parte del deudor se va a presumir por culpa de él. Sobre los efectos del incumplimiento de una obligación, mencionamos tres que van enlazadas. Primer efecto, la obligación de restituir o reparar el patrimonio del acreedor. En consecuencia, este es el segundo efecto, se va a través de un órgano del Estado, va a hacer que se cumpla la obligación de restituir. Y el tercer efecto, que se debe de hacer la reparación o la restitución que se extiende a la disminución del patrimonio del acreedor. Vamos a platicar acerca de las tres variantes del incumplimiento. Mencionamos el retraso, el incumplimiento defectuoso y el cumplimiento definitivo. Cuando platicamos acerca del retraso, vamos a suponer que va a existir una prestación que puede ser posible su cumplimiento. Aunque este sea tardado, tarde o temprano va a satisfacer el interés del acreedor. Por ejemplo, si yo me tardo en pagar el servicio de basura, pues va tarde o temprano se va a cumplir, aunque me tarde 5 o 10 días, va a existir la satisfacción por parte del acreedor. El cumplimiento defectuoso. Este va a exigir que se corrija los defectos de una prestación. Les voy a dar un ejemplo claro. En el caso de que se encargue una obra, en el contrato se está establecido que y se exige que la obra sea perfecta y que no tenga ningún tipo de daños. Por lo tanto, si este tuviera daños, están en la obligación de cumplir a cabalidad lo que menciona el contrato, que la obra se perfeccione. Y el cumplimiento por definitivo, que es cuando el deudor en definitivamente no puede cumplir con la satisfacción por parte del acreedor. Vamos a platicar un poco acerca del retraso y de la figura del amor. Mencionamos que dentro de la realización tardía de una prestación va a presuponer la figura de la mora. La mora, ¿qué significa? La palabra mora significa un retraso o una dilación o una tardanza, por lo cual hay requisitos para que se pueda poner la situación de mora. Primero, que existe un retraso en el cumplimiento de una prestación y que la obligación sea exigible y que exista una intimidación por parte del acreedor hacia el deudor. Vamos a platicar acerca del incumplimiento definitivo de la obligación. Dice que el incumplimiento definitivo de la obligación es que va a existir una imposibilidad de satisfacer al acreedor y van a haber términos. Un término esencial. Esto quiere decir que va a haber un principio que va a marcar el momento en que el deudor se retrasa y va a colocar la situación de mora. Y cuando hablamos de una imposibilidad sobrevenida por circunstancias extraordinarias que le sea oneroso al deudor cumplir con su obligación, y eso lo menciona el artículo 1330 del Código Civil. Y vamos a platicar un poco acerca del incumplimiento defectuoso o inexacto de la prestación. Se va a presuponer que va a haber una prestación que aparentemente se va a cumplir. Sin embargo, no se va a ajustar al programa o a los parámetros por lo cual se pactó en la obligación. Muy bien, vamos a desarrollar nuestro último tema, que es la responsabilidad por incumplimiento, y vamos a estudiar los fundamentos o los presupuestos para poder determinar la responsabilidad por incumplimiento. Como primer presupuesto, hablamos de la responsabilidad contractual. ¿Qué quiere decir esto? Que para que exista una responsabilidad es necesario que exista un contrato válido. Como segundo presupuesto, vamos a estudiar algunas directrices que son nuestra base para desarrollar este tema. Artículo 1423 del Código Civil. El incumplimiento de la obligación por el deudor se presume por culpa suya mientras no se demuestre lo contrario. Artículo 1426.
El deudor no es responsable por falta de incumplimiento de la obligación por caso fortuito o fuerza mayor. Artículo 1648. El perjudicado está obligado a probar el daño o perjuicio que sufrió. Los criterios de imputación del daño derivado del incumplimiento. Un daño es el menoscabo que se da a consecuencia de un acontecimiento o evento y este va a hacer que una persona sufra un deterioro en su propiedad o en su patrimonio. Y las consecuencias por el incumplimiento en el orden de responsabilidad del deudor es que va a existir una mera omisión a la prestación en el tiempo convenido y se va a derivar una omisión de la prestación cuando la conducta del deudor y de la prestación misma. La indemnización de daños y perjuicios, que es bien importante. Cuando hacemos la indemnización de daños y perjuicios, es un resarcimiento económico del menoscabo que fue producido al perjudicado. Entonces, vamos a ver nuestro siguiente tema, la exoneración del deudor. Como primera exoneración del deudor está el caso fortuito y la fuerza mayor, los cuales son acontecimientos que son imprevisibles o es inevitable que sin culpa del deudor imposibilita el cumplimiento de una obligación o de una prestación. En los efectos, artículo 1426. El deudor no es responsable por la falta de cumplimiento de la obligación por casos fortuitos. La falta de cooperación del acreedor, que es otra exoneración del deudor. El artículo 1429 del Código Civil establece que el acreedor incurre en mora cuando sin motivo legal no acepta la prestación que se le ofrece. Y como tercera exoneración, las lesiones de derechos de créditos por obra de terceros, que se entiende como un caso fortuito. La responsabilidad del deudor fundada en culpa. El artículo 1645 establece: toda persona que cause daños o perjuicios a otra, sea intencionalmente o por descuido o por negligencia, está obligado a pagar y a reparar. Nuestro siguiente tema, que es la responsabilidad del deudor fundada en el dolo. El dolo significa una intención deliberada de causar daños a otros. El artículo 1290 establece que todo acreedor puede pedir la revocación de los negocios celebrados por el deudor en perjuicio o fraude de sus derechos. Como siguiente punto tenemos los supuestos de responsabilidad objetiva, que son este conjunto de conductas que están sujetas a la ley y se aleja de la culpa, y estas se basan en criterios de justicia distributiva. Y nuestro último punto a tocar son los pactos sobre responsabilidad del deudor, los cuales son instrumentos que las partes van a utilizar para establecer un equilibrio en la economía del contrato. Y mencionamos 4 tipos de cláusulas. Las cláusulas de exoneración de la responsabilidad del deudor, cláusulas de limitación de la responsabilidad del deudor, cláusulas de agravación de la responsabilidad del deudor y la cláusula penal de remisión. Con esto vamos a concluir nuestros temas de hoy. Les agradezco mucho por su atención y espero que este video les sea de utilidad.